llevas, Señor, nos conduces, Señor, en esta vida, Señor, porque tú nos has preparado para este tiempo, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que a esta hora, Señor, así como ministrabas en el tiempo de alabanza y de oración, Señor, ministre sobre cada uno de los que está aquí, Señor, para que podamos discernir tu palabra, tu mensaje, Señor, apropiarnos de él, Señor, y hacerlo vida para nosotros, Señor. Abre los oídos espirituales, Señor, llévate todo sueño, toda pereza, toda distracción, Señor, que quiera impedir que la palabra entre, Señor, y se deposite en el corazón y eche raíz, Señor, Padre amado. Tenemos bendiciones para nosotros de tu parte, Señor, en tu palabra la recibimos así, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y vamos por favor a Filipenses, a la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Cuando lo encuentren digan amén, no en la pantalla, sino cuando lo encuentren en sus Biblias digan amén. Amén. Dice el Señor allí: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos conocían ese versículo? Todos conocemos ese versículo, es más, lo reclamamos muchas veces que hablamos, le pedimos al Señor que esa palabra se cumpla para nosotros. Es el versículo con el cual nos presentamos delante de Él, recordándole que tenemos alguna necesidad y que Él prometió en su palabra que Él supliría para nosotros, Él nos entregaría a nosotros la respuesta a nuestras oraciones, siempre y cuando fuera una necesidad para nosotros. Tenemos un Dios proveedor, cantábamos ahora a ese Dios proveedor, tenemos un Dios que está atento de nosotros, y que Dios dejó esta promesa para su iglesia, porque esa promesa es para nosotros, no es para nadie más, sino para aquellos que creemos que Él es Dios. Dice allí: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Pero también habla el Señor aquí en Juan 6, 26 al 27, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 26 y 27, dice algo: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Amén. El problema que tiene la iglesia muchas veces en esta comunión con el Señor, reconociendo que esta palabra es verdad, que su promesa es verdad, ¿cierto?, es que a veces seguimos al Señor por esa bendición y no realmente por lo que Él hizo y es para nosotros. Amén. El versículo de Filipenses es Pablo hablándole a los filipenses, diciéndoles que ha aprendido a vivir con poco, con mucho, está siendo agradecido con lo que él ha recibido de parte del Señor, y está diciendo que todo lo puede también hacer y que está agradecido por esta palabra, como lo sustenta el Señor. Amén. Dios tiene promesa para nosotros, Él provee para nosotros, se encarga de nosotros y está atento de nosotros, pero no quiere que lo busquemos porque es eso, porque es un proveedor, quiere que lo busquemos porque Él nos ama a nosotros y entregó su vida por nosotros. Amén. Por esa hora que podemos hacer de seguirlo desinteresadamente y no buscando simplemente una respuesta. La mayoría puede que lleguemos delante del Señor porque tuvimos una necesidad, pero en esa necesidad había un plan para que nosotros nos encontráramos con un Dios de amor y con un Dios que nos prometía transformar nuestras vidas y nuestras condiciones en las cuales vivimos. No podemos buscar a Dios porque nos da, tenemos que buscar a Dios porque nos ama. Y tenemos que amar a Dios de esa manera. Este versículo donde dice que las personas lo buscan porque les alimentó, los llenó de comida, no invalida su promesa. Eso no quiere decir que porque unos los siguen por su necesidad únicamente, Él no va a suplir para los que verdaderamente le aman. No invalida esa promesa de conocer que hay personas que lo buscan porque simplemente quieren satisfacer algo de sus vidas y no porque los aman. El Señor es fiel a su palabra y aquellos que lo buscan de verdad van a encontrar esa respuesta que tiene el Señor para suplir sus necesidades. Él suplirá para todos, para los que necesitan y para los que no necesitan, porque a veces creemos que no necesitamos. Amén. Los que necesitan, pues ahí caemos todos y realmente somos conscientes de lo que es esta vida y de la formación que tenemos en el Señor. Él se encarga de proveer no solo lo material, sino lo inmaterial también, como lo vamos a ver más adelante. Pero hay personas que creen que no necesitan nada, ¿cierto? Apocalipsis 3:17 dice,
Si soy rico me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta que el infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Y reconocer nuestras necesidades, nuestras falencias es importante para poder encontrarnos con un Dios que suple. A veces somos una iglesia tan bendecida que simplemente nos conformamos con lo que tenemos y nos olvidamos que hay mucho más para nosotros y miramos a Dios de lejos, porque es fácil olvidarse de Dios cuando se tiene todo, materialmente hablando, ¿sí? Y el Señor ha bendecido mucho esta iglesia. Solamente a dos, pero bueno, el Señor, yo sé que ha bendecido la iglesia, pero la iglesia se olvida, se enfrió, se quedó quieta y no reconoce que hay más allá de esa bendición material. Hay más allá de lo que el Señor les ha dado. Aquí no hay la necesidad en este templo, en esta revelación, no hay la necesidad que hay en otras iglesias. Uno ve cómo la gente realmente está padeciendo escaseces y necesidades y el Señor está orando en sus vidas. El Señor ha bendecido mucho a Revelación, nos ha bendecido a nosotros como pastores y esa bendición se nota en la iglesia. Pero necesitamos dejar de mirar que ya tenemos todo para concentrarnos en que lo único cierto y verdadero que tenemos se llama Jesús. Tenemos que empezar a mirar que Él suple para nosotros, suplió para nosotros un Jesús que se sacrificó, no para que tuviéramos cosas materiales, sino para que tuviéramos ese perdón de pecados, anular esa sentencia que estaba sobre nosotros y tener una vida eterna para nosotros. Por más cómodos que podamos estar, siempre habrá necesidad del Señor en algún área de nuestras vidas. Porque aquí tendremos imperfecciones y necesitaremos darnos cuenta de esas imperfecciones. Amén. El Señor se encarga de suplir y cuando a mí me enseñaron este versículo, ¿cierto? Y me decían, es que el Señor suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo pensaba en las necesidades y decía, yo tal vez no tengo plata, pero el Señor me provee techo, comida, vestido. Pero el Señor va más allá de eso. Definitivamente el Señor no dice, yo supliré tus necesidades básicas, sino que el versículo dice, yo supliré tus necesidades. Porque a veces tenemos en cuenta las necesidades básicas y nos conformamos con eso cuando la promesa es más amplia. A mí que Dios me dé techo, comida y vestido y ya con eso estoy bien. No, el Señor quiere suplir más allá para tu vida. Quiere darte más que techo, comida y vestido. Quiere llenar tu vida realmente de bendiciones. Amén. Vamos a leer Juan 2, del 6 al 10. Dice allí, había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes le llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y este pasaje lo conocemos, el primer milagro que hace el Señor en las bodas de Caná. Y transforma el agua en vino, pero necesitaban los novios eso, era una necesidad básica, era techo, comida y ropa. Y aquí nos damos cuenta que el Señor mira más allá de eso. Cuando el Señor dice que suplirá todo lo que tú necesitas, entra a formar parte de este versículo para decirnos, hay necesidades que no son las básicas, pero que el Señor sabe que están llegando a nuestras vidas y quiere suplirlas también. El vino, ¿cierto?, era algo muy importante, o es algo muy importante en las ceremonias de matrimonio judías. Y recordemos que las ceremonias en este entonces duraban 7 días de fiesta, 7 días donde tenía que haber vino para 7 días, ¿cierto? Y el hecho de que el vino se acabara significaba que la pareja no tenía lo suficiente y que su estabilidad como pareja iba a verse muy comprometida si desde que empezaba su ceremonia no tenía lo suficiente para llevar a cabo esa fiesta como estaba concebida, como estaba hecha por tradición. Y el Señor se dio cuenta de esto y dijo, la necesidad de ellos es cuidar su testimonio, su testimonio para con sus invitados. La necesidad de ellos es suplir para que su fiesta no se caiga y tenga un mal ambiente. La necesidad de ellos es que esta celebración no se amargue por nada. Y suplió al fin y al cabo esa necesidad. No fue darles de alimento,
no fue darles un techo ni decirles simplemente esto es su ropa, lo que les hace falta, es para calmar su sed, sino que se interesó por una necesidad que iba más allá de lo básico. Se interesó por lo que representaba esa boda, por lo que representaba la fiesta y por lo que esa sociedad iba a ver en ese momento en esa pareja como tal. Tuvo misericordia aún de los invitados para que la fiesta fuera lo que mejor podía ser y dejó que esa agua se convirtiera en vino como el mejor vino todavía. Así pasa con nuestras vidas. El Señor se encarga de suplir más allá. Lo que pasa es que nuestros ojos no se abren. Y yo les invitaría a reflexionar a ustedes lo que eran hace 6 años, 5 años, 2 años y lo que son ahora. Y si las cosas no han venido mejorando cuando ustedes se han involucrado con Dios, y si hay cosas que el Señor está haciendo y ustedes no han logrado abrir los ojos para reconocer que Dios sigue orando y dando más allá de lo que nosotros esperamos, de las necesidades básicas que tenemos, sino que se encarga de darnos aún más de lo que necesitamos. A veces nuestros ojos no alcanzan para ver, simplemente pensamos que alcanzamos un logro, alcanzamos una victoria, alcanzamos un escalón, subimos un peldaño más y no nos damos cuenta que es parte de ese suplir nuestras necesidades de las diferentes maneras que el Señor lo hace. Amén. Vamos a ir a Mateo 17, 24 al 27, por favor. Mateo 17, 24 al 27. Me quedó la garganta seca de cantar en alabanza. Dice el Señor allí: cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y échala al suelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Amén. ¿Cuántos pagan impuestos aquí? El Señor provee para que paguen impuestos. ¿Sí? Más allá de las necesidades, el Señor vio que había una necesidad allí y mandó a Pedro a que pescara y de forma milagrosa tuviera una provisión para pagar el impuesto de él y el impuesto de Pedro, el impuesto de Pedro y el impuesto de Jesús. La moneda, dicen que me puse a estudiar y el impuesto del templo se pagaba una vez al año por cada mayor de 20 años. ¿Cuántos mayores de 20 años hay aquí? Por cada mayor de 20 años. Y correspondía a 2 días de trabajo, más o menos. El Señor le entregó la oportunidad a Pedro que fuera y buscara esa moneda para pagar el impuesto para ellos. Pero viene el propósito del Señor, ¿cierto? Primero era cumplir con ese impuesto porque el Señor vino a cumplir esa ley que había. Esto no era una ley romana, era una ley que está dictada en Éxodo, ¿cierto? El impuesto del templo lo pagaban los judíos para entrar al templo y eso después se volvió una provisión para los romanos, pero más adelante se pasa eso. Pero todos los que eran judíos mayores de 20 años tenían que pagar ese impuesto como tal. Y el Señor no podía faltar a eso porque Él vino a cumplir la ley. Nosotros no podemos faltar a pagar los impuestos que el Señor tenga bien que tengamos que pagar con el estado donde vivimos. Debemos pagar nuestros impuestos. Y todos pagamos de una forma porque no importa si tú declaras o no declaras renta, si los llevas o no los llevas, cuando vas a comprar algo estás pagando un IVA, cuando estás pagando un impuesto sobre las cosas que adquieres y eso es una forma de financiar el Estado como tal. Pero miremos el versículo 27 donde dice: pero para no escandalizar a esta gente vete al lago y echa el anzuelo. Y yo pensaba en esa frase del Señor. Vamos a pagar los impuestos para guardar un testimonio, para no escandalizar a la gente, para que no empiecen a hablar de nosotros. Vamos a ser fieles en eso. Y el Señor proveyó de manera milagrosa para que la gente no se escandalizara y no tuviera problemas. Él puede haber dicho: yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de señores y no le cobro impuesto a mi gente. Como le dijo a Pedro, ¿quiénes pagan impuesto? Se lo cobra a los demás. Pero el Señor tomó la decisión de callarle la boca a los demás. ¿Y sabes cuántas veces te ha dado el Señor a ti para que le calles las bocas a los demás?
¿Cuántas veces el Señor te ha puesto donde te ha puesto, te ha aumentado el trabajo, te ha dado la provisión y tú te has dado cuenta que el Señor lo hizo y si que los demás se quedan mirándote como diciendo, eso hace el Señor también. Él te provee, te suple, ¿sí? Para que no tengan que hablar de ti. Te suple para que tú seas consciente que tienes un Dios que te provee y que lo que tienes es porque el Señor te lo ha entregado. Para que te mantengas en tu testimonio y para que muestres a ese Dios que es vivo y que está para nosotros, que se encarga de nosotros hasta los más mínimos detalles. Yo me sorprendía cuando leía la respuesta del Señor, pero para que no se escandalicen los demás, o sea, para que no se pongan a hablar, para que van a reclamarte que cómo así que no pagas impuestos, que quién crees que eres. El Señor se encarga de proveer para eso. Nos cuida y nos guarda de toda arrogancia que se pueda levantar alrededor de nosotros para decir simplemente, yo te proveo para que tú tengas lo suficiente, para que no tengan que levantarte contra ti, para que no tengan que criticarte. Yo te proveo. Cuando alguna vez nos critican, no es porque el Señor no nos haya dado, es que porque administramos mal lo que el Señor nos ha entregado, porque Él está dispuesto para entregarnos para todo. Amén. Vamos a otra forma de proveer del Señor porque va más allá de lo que les decía, de las necesidades básicas. Lucas 5, 4 al 6. Dice allí, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Amén. ¿Y saben cuándo pasó esto? Después de que Pedro prestó la barca para que el Señor predicara. El Señor le dijo, ¿sabe qué? Déjeme subir a la barca, córrase un poquito para afuera, que voy a predicar, y lo hicieron. Y cuando terminó de predicar, se dio cuenta de que no habían pescado nada y les dijo, ahora vamos a pescar. Cuando apoyamos la obra del Señor, el Señor provee. Cuando le servimos de instrumento de bendición al Señor, el Señor provee. Y cuando el Señor se da cuenta que nos hemos esforzado por algo y que ese algo no ha dado el fruto que nosotros esperamos, viendo nuestro esfuerzo, Él provee. Qué importante es reconocer que tenemos que trabajar y el que se encarga de recompensar nuestro trabajo y proveer para nuestro trabajo es el Señor. Miren, muchas veces hablamos mal del trabajo que tenemos, hablamos mal de lo que el Señor nos ha dado y no nos damos cuenta que a través de ese trabajo es que el Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene a través del trabajo. No vemos un fruto, es que me gano muy poquito y no veo el fruto. No, el fruto está presente. Lo que pasa es que tus ojos no lo ven. Y te esfuerzas por trabajar y crees que tienes que tener más. No, tienes lo que el Señor te puede dar en este momento como el administrador que eres. Algunos pensamos que somos muy buenos administradores y que el Señor me da, yo voy a multiplicar. Pero es que el Señor nos conoce a nosotros. Y hay muchos que han sido bendecidos y como malos administradores, el Señor ha tenido que retirar la bendición porque no sabemos administrarla, porque no sabemos manejarla. Pero cuando le servimos a la obra, el Señor dice, está apoyando, está sirviendo el ministerio. Y su trabajo tal vez no es lo que Él espera, yo me voy a encargar de suplir para Él. La puerta de entrada a una bendición, como el trabajo de Pedro aquí, es que estemos apoyando la obra. Y no estoy hablando de diezmos y ofrendas. Porque es que la obra va más allá de diezmar y ofrendar. Y cuando uno dice, ¿saben qué, iglesia? Tienen que apoyar la obra. Pero apoyar la obra no es plata nomás. Apoyar la obra es dar testimonio. Apoyar la obra es creer en Dios, creerle. El título de esta prédica, que yo siempre le digo que le pongo una prédica, es Él suple. ¿Le crees? Él suple para todo. ¿Le crees? Él suple para todo para nosotros. Y apoyar la obra significa predicar el Evangelio, dar testimonio, ayudar. Eso significa apoyar la obra. Apoyar la obra es que el Señor dijo, yo les dejo una tarea, mi obra se la dejo a ustedes. ¿Cuál era la obra del Señor? Predicar el Evangelio, traer las buenas nuevas. Y nos dejó esa tarea a nosotros. Y eso es apoyar la obra. Escuchaba a un pastor que decía esta semana, qué duro es que la iglesia evangelice en este tiempo. Pero si pensamos en salir a las calles a evangelizar, tal vez es complicado porque vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar leyes que no lo quieren permitir, vamos a encontrar crítica, y una iglesia que no está bien fundamentada le va a costar trabajo predicar. Pero qué bueno es cuando decimos podemos predicar a partir de nuestra Judea.
a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros Jerusalén, perdón, a nuestros padres que se amplían, a nuestros padres, ¿sí? A mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, ¿cierto? A mis primos. Y vemos que tenemos una cantidad de gente alrededor a quien le podemos predicar, pero no estamos predicando, no estamos apoyando la obra del Señor. Y el Señor, cuando apoyamos la obra, nos recompensa. Cuando hacemos la obra que Él pidió, va a haber una recompensa para nosotros. Un ejemplo, en esta parte, en lo laboral. Pedro había trabajado y no había fruto y el Señor le recompensó. Dijo, ya me apoyó, ya sacó la barca, me la prestó, ahora vamos a pescar y vamos a llenar esas redes. Y son recompensas que no se pueden ni siquiera medir lo que el Señor hace por nosotros. Él suple para nosotros cuando apoyamos la obra del Señor. Amén. Y por eso les digo, no estoy hablando de diezmos y ofrendas, que es importante también para sostener la obra, sino estoy hablando de realmente darnos a lo que somos. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo, hacer lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer. Y algo de lo que tenemos que hacer siempre será predicar al Señor. Y yo sé que las campañas evangelísticas no pegan ahora, no se hacen, no salen, ¿sí? Pero es que hay una urgencia más cercana y es que tenemos gente cerca de nosotros que no conoce al Señor todavía y que necesitamos orar por ellos y ir a predicarles a ellos. Tú haz lo que el Señor hace el resto, no te preocupes porque tú no tienes que convencer a nadie, tú tienes que simplemente hablar de lo que el Señor hizo por nosotros. Y no vas a hablar de un Dios que te provee, de un Dios que te sana, de un Dios que te libera de las circunstancias, porque entonces estarías desvirtuando lo que fue el propósito del Señor, porque el Señor no vino a pagarte tus deudas, ni vino a proveerte, ni vino a sanarte, el Señor vino a salvarte. Y eso es lo que tienes que predicar. Porque si traemos una iglesia, traemos a alguien convencido de que el Señor le va a sanar, le va a proveer, le va a dar plática, pues cuando se encuentre aquí con que tiene que cambiar y transformarse para poder recibir y ser prosperado, pues no le va a gustar, entonces va a decir que somos una iglesia que engaña. Entonces tenemos que predicar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Tenemos que predicar un camino. ¿Y quién es el camino? Cristo es el camino. Y tenemos que predicar una vida nueva que hay para nosotros. ¿Y quién es la vida nueva? Cristo. Y eso es apoyar la obra y por la cual el Señor suplirá para nosotros recompensa material, porque estamos en este mundo y necesitamos esa recompensa material. El Señor suple para cada uno de nosotros cuando nosotros nos disponemos para Él. Amén. Ahora sí voy a la otra parte que tocamos de pasadita. Primera de Crónicas 29:14. Nos vamos para el Antiguo Testamento. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que hemos dado de ti lo hemos recibido. Amén. No voy a entrar en nombres, pero yo sé que hay personas que no diezman ni ofrendan. Aquí en esta iglesia y en muchas iglesias hay personas que no diezman, hay personas que no ofrendan. ¿Sí? Pero el Señor dice en este versículo claramente que Él suple para que tú diezmes y ofrendes. Lo voy a volver a leer. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte esas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Amén. Qué gran equivocación cuando pensamos que no tenemos para diezmar o ofrendar. Porque el Señor ya te ha dado para diezmar y ofrendar. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo vemos porque es que pensamos que no nos alcanza si diezmamos o ofrendamos. ¿Sí? Yo era así. ¿Sí? No, escasamente alcanza a pagar el arriendo y todavía quieren que deje plata en la iglesia. ¿Sí? Yo era los que decía así. Pero iba un poquitico más allá. ¿Y para qué ese loco que predica ya vio bien? No. ¿Sí? Y qué equivocados estamos cuando pensamos así. Y la iglesia, pues hay gente que lleva a la iglesia 15 años, 20 años y todavía no se convence de eso. O sea, quiero a ese Dios que me da paz, que me ofrece amor, salvación, pero yo no le doy nada. Que Él me dé, porque el rico es Él, no soy yo. Eso se lo escuché a alguien una vez, que el Señor me dé que el rico es Él, yo no soy rico. Pero no se trata de eso, se trata de que todo lo que tienes se te ha dado, dice el Señor. Y dentro de lo que te ha entregado, eres tan buena persona que dentro de lo que te da para que tú le devuelvas a Él. Él suple para que tú puedas diezmar y ofrendar. Lo que pasa es que tú no abres los ojos a esa realidad.
Tú no crees que Él te dé para que diezmes y ofrendes, tú crees que Él te da para que tú vivas. Pero para que tengas vida tienes que dar para la obra. Él se encarga de suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Inclusive esta, porque diezmar y ofrendar es una necesidad conforme a lo que el Señor dejó establecido. Él necesita que tú lo obedezcas, porque Él te pide, tienes que obedecerme en todo. Y si te dice que tienes que diezmar y ofrendar y tú no diezmas ni ofrendas, el Señor te dice, pero yo te voy a proveer para eso. Dentro de la tarea, la obediencia que yo te pido para mí, te pido que lo hagas y te doy cómo hacerlo. Entonces aquellos que todavía no se han convencido de que no pueden diezmar o que no pueden ofrendar porque no alcanza, de lo que el Señor les ha dado, alcanza y con lo que les queda van a vivir como el Señor dice. Amén. Qué duro ese amén. Bueno, está bien. Tenemos que ver lo que el Señor suple y Él dice, yo supliré todo lo que ustedes necesitan. Y yo me gozaba cuando empecé a hacer nos pegamos unas enredadas a veces. El Señor no va a hacer eso, el Señor va a hacer. Si tú lo necesitas, lo va a hacer. Pero lograr cuadrar nuestra necesidad con la necesidad del Señor es lo importante. ¿Sí? Porque si tú me dices que necesitas un Rolls Royce hoy, el Señor te va a decir, no lo necesitas. Puedes necesitar otro carro, pero no ese. No es que lo necesito para mostrarlo. Ah, bueno, ahí está tu corazón. No lo necesitas. Quieres mostrarte, no mostrarlo a Él, sino mostrarte tú. Y ahí empiezan a cambiar y a fallar las cosas. Pero va mucho más allá, porque hablamos de lo que el Señor suple ahorita y hablé y di unos cuantos ejemplos y hay muchísimos más ejemplos de lo que el Señor puede suplir para ti. Pero Él no se conforma con darte las cosas que tú necesitas en este mundo, sino en darte las cosas que necesitas para ir al reino de los cielos. Iba a decir para ir al otro mundo y ahorita todos se me asustan. Entonces, para ir al reino de los cielos, no estoy mandándolos a todos a que se vayan ya para el otro mundo. Allá vamos a llegar todos. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Saben qué necesitamos nosotros para vivir realmente hoy? Al Espíritu Santo de Dios. Y el Señor lo suple para nosotros, lo suplió para nosotros. Yo les voy a dejar el Consolador. Es lo que necesitamos en este tiempo. ¿Cuántas vidas no tienen la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas no se dejan guiar por el Espíritu Santo? ¿Cuántas personas no recuerdan ni lo que les han hablado y le callan la boca al Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo nosotros no estaríamos aquí el día de hoy. Sin el Espíritu Santo no podríamos conocer a Jesús porque la fe que tenemos, ¿sí?, la coloca el Espíritu Santo en nosotros. Qué bueno que el Señor supla para que diezmemos, para que ofrendemos, para que tengamos sustento, para todo lo que el Señor dice que nos da, que hemos hablado ahorita. Eso está bien, pero sin el Espíritu Santo de nada nos sirve. El Señor es tan generoso, ¿cierto?, que nos da para dar. Nos da para dar. Él vino a servir y no a ser servido. Y nos da la oportunidad de servir a nosotros. Nos da la oportunidad de ser hacedores de su palabra. Pero todo lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Nos centramos en esa parte que supla todas mis necesidades, pero no vemos al Espíritu Santo como una necesidad para nosotros, por lo cual nunca le pedimos al Señor que su presencia con el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Nos apropiamos de las bendiciones materiales de una manera, esta la cojo porque es para mí, ¿cierto? El Señor me va a sacar de esta, va a calmar la tormenta para mí. El Señor va a abrir ese mar que tengo adelante y me va a dejar pasar. El Señor va a derribar todas esas fortalezas que han llegado, todas esas cosas que tenemos para salir de problemas. Pero ¿cuánto realmente empezamos a decirle, Señor, suple la necesidad que tengo de tu Espíritu Santo para poder creerte, para poder crecer, para poder madurar, para poder avanzar y para poder tener una verdadera comunión contigo? ¿Cuántos vemos que hay una necesidad verdadera del Espíritu Santo y nos sentamos simplemente a esperar que Él haga? Pero yo no
tengo necesidad, que Él haga, Él supla para mí, que supla todas mis necesidades. Pero no te das cuenta que la más importante necesidad que puedas tener es el Espíritu Santo de Dios. Nos acostumbramos a caminar y esperar que el Señor supla, que supla un trabajo, que me supla un novio, que supla la novia, que supla el que me transforme a mi marido, a mis hijos. Pero nada de eso puede ser posible si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Él suplirá todo lo que necesites, empezando por el Espíritu Santo de Dios. Es lo primero que tú recibes. Tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, y en ese paquete viene incluido el Espíritu Santo. Como decía por ahí un pastor, viene el combo completo. Recibes a Jesús y recibes al Espíritu Santo. Pero nos quedamos cortos porque entendemos a un Jesús Salvador, pero no entendemos a un Espíritu Santo que nos guía, consolador y que nos acompaña ahora que el Señor está en el cielo junto al Padre. Nos convencemos de las palabras que dice, de las promesas que hay en la Escritura, y queremos que el Señor haga realidad cada promesa en nuestra vida. Queremos que el Señor se centre en suplir para nosotros todo conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, y como Cristo Jesús es el multimillonario más grande, un buen judío, entonces Él va a suplir para mí. Pero el Señor ya dejó todo listo. Y te dijo, te voy a dejar al Consolador, al que te va a recordar todo lo que se te ha enseñado. Pero ¿cuántos pensamos en eso? ¿Cuántos pensamos en que el Señor suplió, entre comillas, ¿cierto?, el reemplazo de Él porque Él se iba para el cielo? ¿Cuántos pensamos en que el Señor no nos dejó huérfanos, ¿sí?, sin su poder, sin su gracia, sin su amor, sin su misericordia, perdón? Y pensamos que ya lo tenemos todo y pidámosle a Jesús porque todo es a través de Jesús, y Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero es en nuestra fe que nos fortalece el poder pedir a través del Espíritu Santo de Dios, que nos hace creer que todo se puede. El Señor suple para todo, pero ¿le crees? Y cuando yo pensaba en el ¿le crees?, la pregunta, ¿le crees al Señor?, lo más probable es que todos respondamos, claro, el Señor suple para que me sane, el Señor suple para que yo no pierda el trabajo o me da un trabajo, Señor. Y pensamos en esas cosas. Pero ¿le crees al Señor que ha suplido para ti al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad? ¿Para quién? Para ti. ¿Le crees que tienes al Espíritu Santo en ti, que eres el templo del Espíritu Santo, que eres la morada del Espíritu Santo, la casa donde habita el Espíritu Santo? ¿Crees que el Espíritu Santo tiene un fruto que crece en ti, que se manifiesta a través de la comunión con Él? Todo eso está escrito. Y qué bonito que el Señor diga, ay, el Espíritu Santo le recordará todo. Es una promesa. Pero ¿te acuerdas para decirle al Espíritu Santo, recuérdame lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que me dijiste, cómo salir de este asunto, cómo salir de aquella circunstancia? Entonces leíamos todo, y cuando empezamos a leer que el Espíritu Santo da para todo, para que demos, para que ofrendemos, para que paguemos impuestos, para que respondamos con nuestro testimonio, para que se vea en nosotros la prosperidad de ser cristianos. Y entonces eso está bien, pero cuando hablamos de que Él suple para ti, el Espíritu Santo, la cosa empieza a cambiar. Y es bueno saber que tenemos todo lo material, pero es más bueno saber que contamos con el que nos provee todo lo material. El Espíritu Santo del Señor, ¿sí?, es el encargado de velar por nosotros en este momento. El Señor lo dejó. Yo les daré un consolador. Yo me voy. Es necesario que yo me vaya, dijo el Señor. Es necesario para que venga el consolador. O sea, no tenemos que recibir a Jesús nomás y ya con eso somos cristianos. Tenemos que ser conscientes de quién quedó con nosotros. ¿Para qué suplió el Señor su ausencia en esta tierra con el Espíritu Santo? Ir a mirar la parte espiritual de nuestra vida, para lo que el Señor lo dejó.
¿Y qué trabajo nos cuesta reconocer que hay una parte espiritual en nuestra vida? ¿Qué trabajo nos cuesta reconocer que el Espíritu Santo está con nosotros? Porque es que como no oramos en el nombre de Él, y como no le pedimos al Espíritu Santo, entonces nos olvidamos que sin Él no seríamos cristianos. Ser cristianos involucra al Espíritu Santo así como involucra al Padre. O sea, no hay Cristo sin Padre, no hay Padre sin Cristo y Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo sin Cristo y sin el Padre. Los tres son uno solo. Y no podemos olvidarnos de que el Señor suplió para nosotros la forma en que podamos tener una comunión con Él. La comunión con Dios es a través del Espíritu Santo hoy. La comunión con Dios, el entender el propósito de Dios y reconocer lo que Dios está haciendo en nosotros, es a través del Espíritu Santo hoy. El reconocer que no hay nadie más que nos transforme, sino es el Espíritu Santo hoy. Jesús ya no nos va a transformar, el Espíritu Santo nos está transformando. No podemos confundir las tareas de cada uno. Jesús vino a salvarnos, a ofrecerse como sacrificio por nosotros, a pagar la deuda, a lavar nuestros pecados, a perdonarnos. Esa fue la tarea de Jesús, pero dejó el Espíritu Santo hoy. ¿Para qué? Para que exista una transformación en nuestra humanidad natural para pasar a una humanidad sobrenatural. Y tenemos que mirar que eso que nos entregó el Señor es un privilegio que nadie más tiene. Por eso empecé hablando de lo que suple materialmente, porque eso nos gusta, que el Señor nos supla materialmente. Pero la parte central de esto es, ¿le crees al Señor que Él suple todo para ti? Principalmente el Espíritu Santo, que se encargó de ese plan perfecto del Padre para decir, yo creo todo, pasó esto, voy a armar, voy a mandar a Jesús hecho hombre, pero tengo que permitir que muera, que resucite y que desaparezca para que haya la convicción de que Jesús es Dios. Pero no los puedo dejar porque si Él se va, ¿a quién les dejo? Entonces les dejo a la tercera persona que está conmigo, que es el Espíritu Santo, para que siga habiendo un testimonio de la presencia de Dios en las vidas de ellos. Y se los dejo, además, para que sean merecedores de las promesas que dejo para ellos, pero a través de la transformación y el reconocimiento de quiénes son, por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es igual de importante al Padre e igual de importante a Jesús. No es que está primero el Padre, después Jesús y después el Espíritu Santo. No va primero ninguno. Todos son uno solo en una misma posición para nosotros. No es más importante Jesús, porque es tan importante la obra que hizo Jesús como la obra que está haciendo el Espíritu Santo hoy, como el Padre que creó todo esto que estamos viendo e ideó este plan mientras Jesús viene nuevamente. Si el Espíritu Santo está contigo, empieza a mirar si lo que Él suplió, el Señor suplió para ti, si te dice que Él suple para ti un trabajo para que te sostengas, eso lo comprendemos fácil. Pero si yo les digo que el Señor suplió el Espíritu Santo para que haya una transformación en ti, tienes que verlo de la misma manera como ves que hay un trabajo que te sostiene. ¿Qué te quiero decir? Quiero decir que si el Señor te dejó el Espíritu Santo para que haya un fruto en ti, tiene que verse ese fruto así como se ve el fruto de tu trabajo, para que te sostengas. Tienes que empezar a creer que lo que el Señor suplió para ti tiene un propósito y una función. El Espíritu Santo tiene un propósito y una función en tu vida, que es transformarte. No puedes ser el mismo de antes de recibir a Cristo que después de recibir a Cristo cuando el Espíritu Santo llega a ti. Y no puede pasar el tiempo avanzando y que ese fruto no madure y crezca y se manifieste en tu vida. Porque entonces estás sacando esa promesa de Dios, que fue el Espíritu Santo, y la estás sacando de tu vida. No puede ser que el Espíritu Santo esté en ti sin que haya fruto. No puede ser que el Espíritu Santo esté en ti y tú no crezcas y madures. No hay posibilidad de que nosotros, que si estamos con el Espíritu Santo y somos conscientes de lo que Él hace, echemos para atrás, por ejemplo. No hay posibilidad.
Porque eso no quiere decir que renunciaste, que lo dejaste, es que simplemente quiere decir que nunca has tenido la fe suficiente para creer que el Espíritu Santo está en ti, que es parte de la Trinidad, que es Dios mismo y que está aquí con un propósito en tu vida. ¿Suena duro? Sí, suena duro, pero es que muchos creemos de palabra, pero no de corazón espiritualmente. El Señor vino, cumplió con su tarea y dejó al Espíritu Santo encargado de su tarea. Entonces no puedes decir que creciste y que ahora decreciste, que maduraste y ahora te devolviste a volverte biche. No puede ser. Que estabas encendido y te enfriaste tal vez porque te apartas, pero que me digas que dejaste de crecer, de crecer, es porque no se lo has permitido al Espíritu Santo, porque no quieres hacerlo, te centraste en que Él te suple, que Dios te suple las cosas materiales, pero no en que te suple las cosas espirituales para tu vida. ¿Qué es lo espiritual para ti? ¿Tienes tiempo para lo espiritual en tu vida? Porque de eso se trata, ser cristianos. Aquí no vamos a estar toda la vida. Vamos a vivir en un mundo espiritual y tienes que ser espiritual o no tienes cabida en el mundo espiritual. O sea, como estamos no podemos llegar allá, por eso dice que seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado. Allá no va a haber oxígeno que respirar, tenemos que cambiar y funcionar de otra manera. No vamos a tener la luz del sol que tenemos ahora. No vamos a ver el reflejo de la noche, del sol en la luna como lo vemos ahora. Nuestra forma de vida va a ser diferente, este cuerpo va a ser distinto. Porque no podemos llegar a lo espiritual en un cuerpo material. Por eso el Señor nos avisa que vamos a ser transformados en el momento en que nos lleve. Pero eso lo comprendemos cuando razonamos espiritualmente. Eso lo comprendemos cuando llegamos a ver la obra del Señor completa en nosotros. Pero si tú vienes y te sientas aquí y escuchas, y qué bonito, pero no lo entiendo, es porque no has acudido al Espíritu Santo para que te lo revele. Porque el Espíritu Santo es el que te revela y que te da el convencimiento de lo que está establecido en la palabra de Dios. Es Él el que te dice que Él suplirá todas las cosas. Ah, yo solo creo. Él te da la convicción. Lo puedes ver. Pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? El Espíritu Santo no le da a los que está afuera. Él no le da al mundo. Si tu vecino compró casa, carro y tiene beca y demás, sin ser cristiano, no fue el Espíritu Santo el que se lo dio. Pero si te miras a ti mismo y miras lo que tienes, fue el Espíritu Santo el que te lo dio. Hay una diferencia enorme en eso. Hay una diferencia en reconocer lo que Dios te da, porque nada de lo que tienes lo has conseguido tú. Todo ha sido entregado por Dios, dice la palabra. Reconocer eso nos lleva a conocer las verdades del Señor, a comprender que por fe yo debo entregar una parte que le corresponde a Dios, a reconocer que debo ayudar a los demás, porque el Señor nos manda a darle a los demás, a reconocer que me debo más a Él que a mí mismo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo eso a través de la convicción que da el Espíritu Santo. Y cuando yo veo lo que el Espíritu Santo me revela, entonces entiendo que no puedo conectar con el mundo, ni puedo conectar con esta carne, ni puedo conectar con el enemigo, sino que soy separado para Dios, espiritualmente hablando. Ustedes no están separados del mundo, cosa que ustedes salen al mundo y nadie los ve o no se pueden tocar con el mundo. Pero espiritualmente están sellados, dice la palabra de Dios. ¿Saben cómo el enemigo no tiene poder sobre sus vidas? Porque la palabra de Dios dice que el enemigo no puede tocar a sus hijos. Aquel que dice que es que el enemigo lo está, ¿no? ¿Por qué te está? ¿Que es que el enemigo me está atacando? Sí, pero ¿por qué? Si yo tengo fe y el Espíritu Santo está en mí y estoy orando de manera correcta, no me puede tocar. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Pastor, pero pelea con la palabra de Dios. El Señor dice que el enemigo no toca nada de lo que a Él le pertenece. Pero como no tenemos esa convicción, entonces nos pegamos a atacar. Como nos pegamos una untadita del mundo cuando el Señor dice que estás separado del mundo, cuando nos dejamos dominar de nuestra carne, cuando el Señor dice que tú dominas tu carne, ¿cierto? Y cuando escuchamos la voz de Satanás que te dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la palabra? ¿Para qué cuáles tiempos de comunión? ¿Para qué me voy a encerrar en el lugar secreto a hablar con Dios? Eso no sirve para nada.
Hoy podría hacer una encuesta con ustedes. ¿Cuántos estuvieron esta semana en el lugar secreto encerrados hablando con Dios? Y estoy seguro que hay muchos que... Antes uno decía, cuando la gente viene a la iglesia y trae la Biblia, decía, bueno, por lo menos la trajo el domingo, ¿cierto? Pero ahora como no cargamos Biblia, no cargamos esto, la trajiste el domingo, pero no la viste en toda la semana, ni siquiera hoy. Es como los esposos. Sí. Uno ve la pareja ahí sentada. El esposo sí. Copie. Oiga, consiguió asistente espiritual. Sí. O sea, es que no es uno solo, son muchos esposos. ¿Sí? Que la esposa viene y la esposa de eso tiene el cuaderno lleno, la Biblia resaltada. ¿Y usted qué? No. ¿Ella? Para eso la traigo. ¿Mm? Y cuando vaya a entrar al cielo, el Señor le va a decir que pase ella. Usted quédese ahí, paradito. Porque el Espíritu Santo es para todos. La convicción que tiene alguien de tomar apuntes, de escuchar la palabra, de resaltar lo que le está diciendo, no es de la esposa para que me lo pase a mí, es de lo que Dios está hablando de ti. Él te fue dado a ti tanto como a ella. He visto casos al contrario, pero pocos, donde él toma nota y ella nada. Pero la mayoría son así, o sea, consiguieron un asistente espiritual. ¿Sí entendió lo que el Señor dijo? No, copie. Y ella está perdida, pues ya copiando otra cosa. El Espíritu Santo es personal. El Señor te lo entregó a ti. Te lo dio para que te acuerdes de lo que te he dicho. Pastor, me voy a casar. Qué chévere. No me lo has presentado. ¿A qué iglesia vas? No, a ninguna. ¿Tú te acuerdas lo que el Espíritu Santo te dijo y te enseñó? ¿Sí? Que no te metas con los inconversos. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y entonces, es que yo lo amo. Y el Señor te dijo que no te puedes meter ni puedes amar. O sea, te estás metiendo con alguien, corta el chorro, apártate de ahí, vete, huye. Porque te van a sacar de la iglesia. Es así de sencillo. No, yo lo convenzo. Yo no conozco el primer caso en 25 años de cristiano donde ella lo haya convencido a él. El Espíritu Santo, si tú dejas que obre, sí, pero que tú lo convenzcas, uno no convence a nadie. Y a veces, generalmente, nos convencen a nosotros. Dios suplió, ya, no suplirá, ya suplió para ti al Espíritu Santo. No tienes que esperar más, no tienes que esperar el poder. ¿Cuándo llegará el poder del Espíritu Santo? Ya te lo entregó, el Espíritu Santo ya está en ti. ¿Cuándo será que el Señor me transforma? Ya te va a transformar si tú te dejas transformar. ¿Cuándo será que el Señor escucha mi oración? ¿Verdad? Cuando te des cuenta que es a través de la fe que te provee el Espíritu Santo para que la respuesta llegue. ¿Cuándo será que el Señor me protege de mi jefe, de mi... Cuando te des cuenta que tú estás por encima de ellos porque tú eres ese contenedor del Espíritu Santo de Dios. Dios no falla en nada, Dios es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Y cuando te fijas en las promesas de Dios para ti, porque son materiales, sí, el Señor dice que Él nos bendecirá en esta tierra de los vivientes. ¿Cierto? ¿Lo conocen? ¿A través de quién? Para que lo reconozcas. ¿Quién mueve los hilos de este mundo hoy? El Espíritu Santo. ¿Quién te separa? El Espíritu Santo. ¿Quién te guarda? El Espíritu Santo. Aquí hay maldad por montones. Vivimos en un mundo de tinieblas y el príncipe de las tinieblas es Satanás que gobierna este mundo. Pero nosotros estamos en este mundo y no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te separó, te colocó un sello. La palabra dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, cuando Satanás va a llegar a ti y te ve el sello, debe retirarse. Pero si está ahí
y no ve el sello porque tú sacaste al Espíritu Santo y le diste la vuelta y lo echaste de espaldas, pues te va a atacar. Él suplió para ti todo. No hay nada que no tengas que el Señor no haya suplido para ti ya. Lo que tú necesitas el Señor lo tiene listo. Y a medida que vas madurando en Él, te va entregando. Y te va entregando. Por eso el Señor dice que el que fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Si no has sido capaz de manejar lo poco y le reclamas a Dios que por qué no te da más, es porque el Espíritu Santo está en ti diciendo, no eres capaz todavía. Señor, no le sueltes. Todavía no. Porque Él suplió para ti a alguien que quiere, se encarga de que tú verdaderamente te ofrezcas como sacrificio vivo y santo para el Señor. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está con ustedes? Amén. ¿Cuántos creen que fue un plan de Dios suplirte con el Espíritu Santo? Amén. ¿Y cuántos van a realmente ser conscientes de que a través de eso que el Señor hizo, de suplir el Espíritu Santo, tu vida tiene que ser cambiada y transformada? Amén. Bajaron. ¿Y saben por qué bajaron? Baja. Hay quienes están mirando así. Si yo me pongo a creer eso, me van a quitar la vista de la pornografía que veo y eso está rico. Si yo me pongo a creer eso, tengo que dejar a ese hombre. Hay gente que está pensando así ahorita. Si yo me pongo a poner cuidado a lo que el pastor está diciendo, tengo que dejar de decir chistes verdes. Y tengo que quitar los ojos de ese hombre. Y tengo que dejar de ser chismoso. Y tengo que dejar de comprar las cosas que estoy comprando. Y tengo que hacer planes distintos porque ya no son. Eso es. Pero muchos nos sentamos ahí, escuchamos lo que escuchamos y no va a pasar nada mientras no querramos que pase nada. No pasa en tu vida porque tú no quieres. Dios está ahí, Dios es proveedor. Y lo hemos visto hoy, Dios es proveedor. Pero provee conforme a sus riquezas. Y si la bondad, la verdad y el amor son una riqueza de Dios, eso es lo que Dios te provee. No te provee mentira para engañar a nadie. No te provee falsedad, hipocresía. No te provee odio ni rencor. Y hay quienes aman estar odiando. Hay quienes aman guardando rencor, guardar ese rencor. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Ahí les corrí de ladito para que me quepa. Me cabe más el rencor que el Espíritu Santo. Dios suplió para ti todo. ¿Hay una respuesta para cada problema que tengas? Sí, y ya está lista. Pero si tú no te das cuenta que lo principal que suplió para ti, que es el Espíritu Santo de Dios, debe estar presente en tu vida, las demás cosas se pueden demorar en llegar o no llegar. Porque ese es Dios. Dios es un Dios justo. Y si te suplió con algo, debes hacer uso de ese algo, ser consciente. No hagan lo que yo hago yo con las corbatas que me regalan ahora. Alguien me suple una corbata y se queda guardada. No se usa, no me sirve. ¿Sí? Entonces tengo un poco de corbatas que me han regalado, que me regalaron aquí, bueno, aquí ya no volvieron a darme corbatas, ¿cierto? ¿Para qué me dan una corbata a 35 grados en Barranquilla? ¿Sí? No me la pongo. ¿Sí? Y si el Señor te dio el Espíritu Santo, no es para que lo guardes en el closet, es para que lo mantengas presente y lo dejes obrar en tu vida. Dios, lo primero que te suple antes que sus promesas es al Espíritu Santo de Él. Amén. Y en eso es que tienes que fijarte. Eso es lo de mayor valor. Lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Pónganse de pie, por favor. A veces somos tan relajados que a mí me llegan las peticiones de oración. Pastor, ayúdeme a orar por... Y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo que tiene el pastor es el mismo que tengo yo.
Pero creemos que el pastor tiene más vara con el Espíritu Santo que la que tengo yo. A usted sí lo escucha. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que el Espíritu Santo me oye más a mí que a ti? Y yo te voy a dar una respuesta. Es que usted se la pasa metido con él. ¿Cierto? Eso quiere decir que tú reconoces que tú no te la pasas tan metido con él como debieras. Yo puedo apoyar tu oración. Pero una cosa es apoyar tu oración y otra que yo ore por lo que tú quieres que yo ore. No me pidas a mí que ore por ti si tú no estás orando por lo que me estás diciendo que te apoye en oración. Porque no es mi tarea orar a cambio por ti. Mi tarea es apoyar tu oración. Y para eso estoy llamado. Estamos llamados a orar los unos por los otros, pero no hacerte la tarea de orar. Pastor, tengo que pagar el arriendo. Ora ahí para que me llegue el arriendo. ¿Y tú qué vas a hacer? No, me voy a echar unas frías esta noche. Yo te apoyo, pero tú tienes que orar. Oramos por sanidad por las personas que nos llegan. Pero las personas que nos piden esa oración también deben estar orando. Porque el Espíritu Santo que Dios te suplió es el mismo que me suple a mí. No cambia, no es más poderoso en mí que en ti, es el mismo poder que está en ti. Y tú quieres respuestas de Dios, pídele respuestas a Dios, porque el Espíritu Santo está en ti. Y yo te apoyo. Lo que necesites, mándamelo. Yo tomo nota y yo apoyo tu oración. Pero recuerda que ya alguien suplió para ti y que ya alguien hizo el trabajo para que tú puedas tener la oportunidad de llegar tú directamente al Padre. No a través mío, a través de Jesús, de la obra de Jesús. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias esta mañana, Señor. Tú eres perfecto, Señor, y en tu plan, Señor, estaba que hoy estuviéramos aquí, Señor, escuchando, Señor, tu voz, tu palabra, Señor, haciendo uso de lo que supliste para nosotros, Señor, de quien supliste para nosotros, perdón, que es el Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda, Señor. Hoy no hemos hablado nada nuevo de tu palabra porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice tu palabra en Eclesiastés, no hay nada nuevo, Señor. Pero nos haces verla de una manera, Señor, donde podemos entender y comprender, Señor, que no se trata de lo que tú suplas para salir de nuestros problemas y nuestras circunstancias. Se trata de lo que tú supliste primero para que pudiéramos salir de nuestros problemas y nuestras circunstancias, Señor. Qué bueno recordar que estás atento de nuestras necesidades, Señor. Pero no es más bueno que quede en nuestro corazón, Señor, que estás atento a través de lo que ya supliste en nosotros, que es la convicción de que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Por eso oraba al comienzo, Espíritu Santo, abre los ojos, abre el entendimiento, abre los corazones, Señor. Abre el oído espiritual, Señor, para que comprendamos, Señor, que las cosas materiales vendrán por añadiduras, que no tenemos que andar detrás de ellas como andan los paganos, dice tu palabra, porque tenemos que andar en la comunión constante con este Espíritu Santo que nos dejaste para comprender que la fe se mueve a través del fruto del Espíritu Santo. Poder creer se mueve a través de ese fruto que parte de la comunión y el reconocimiento de creer que hay un Espíritu Santo, hay un Consolador que fue dejado para que estuviera con nosotros hoy, para conducirnos y prepararnos para el momento en que el Señor venga por nosotros. Espíritu Santo, obra en tu iglesia, Señor. Que no nos quedemos simplemente centrados en el sacrificio de un Dios que se hizo hombre, sino que vayamos a reconocer el plan perfecto del Padre y el tiempo en el cual estamos hoy, Señor, viviendo a través del poder del Espíritu Santo, Señor. A ser conscientes de que si está el Espíritu Santo con nosotros hay fruto, Señor, que debe estarse manifestando en nosotros, Señor. Que nos debe llegar a hacer crecer y avanzar, Señor, para tratar de llegar a la estatura de Cristo, Señor. Es Él quien nos lleva, Señor, a perfeccionar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor, para dirigirlos todos hacia ti. Que tu iglesia lo vea de esa manera, Señor. Porque Él suple para todo y tenemos que creerlo a través
del Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos miras con ese amor, con esa misericordia que tenemos, Señor, pero que a veces apagamos, Señor. Ya proveíste para nosotros, Señor. Tú ya nos diste una salvación, pero se hace efectiva a través de la convicción del Espíritu Santo de Dios, Señor. De ser transformados, cambiados, de ser capaces de dejar atrás todo aquello que hay en nuestro corazón, que trae este mundo y que trae esta carne, Señor. Olvidarnos, Señor, de todo aquello que trae amargura sobre nuestra vida, porque las raíces de amargura, Señor, dañan nuestra comunión con el Espíritu Santo, Señor. De ser capaces de valorar, Señor, tu obra, Señor. De reconocer a través del Espíritu Santo que tú nos perdonaste para perdonar, Señor. Nos salvaste para llevar salvación a otros también, Señor. Nos das, Señor, la provisión que necesitamos para compartir con otros, Señor, para dar testimonio de ti, Señor. Todo a través del poder del Espíritu Santo, del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, bendícenos a nosotros.